y lo vamos a compartir solo con las personas que llenen el post-test y obtengan la nota necesaria para adquirir su certificado. Ya, voy a dar el paso a nuestra querida ponente, la doctora Shirley Rosero. Ella es magíster en salud. Y vamos a darle el paso para que ella se presente. Espero que sea de su agrado. Puede continuar, doctora. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Les agradezco a todos quienes están detrás de este proyecto, muy importante para nosotros y para ustedes como estudiantes. Yo soy la doctora Shirley Rosero, trabajo en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, soy docente de medicina y para mí es un gusto dirigirme ante ustedes. El tema que vamos a revisar el día de hoy es la introducción al ser humano en desarrollo, ¿sí? La introducción del ser humano al desarrollo es un proceso continuo que inicia cuando un ovocito, óvulo, es fecundado por un espermatozoide. Para que esto ocurra, existen procesos de división celular, migración, muerte programada, diferenciación y crecimiento, así como también reorganización. Lo mismo que nos dará como resultado la transformación de un óvulo, es un ovocito fecundado, a una célula altamente especializada, ¿sí? A partir de aquello nosotros conocemos como una célula altamente especializada. ¿Dónde se encuentran el mayor cambio, ¿sí? ¿Dónde se presentan los cambios? Estos tienen lugar durante los periodos embrionario y fetal, ¿sí? Eso tenemos que tener claro. Hay temas que nosotros debemos conocer y también nombres que tenemos que familiarizarnos. Dentro de ellos nosotros tenemos el significado de periodo prenatal. Prenatal significa antes del nacimiento, postnatal después del nacimiento. Es así que nosotros observamos esta tabla cronológica donde nos muestran los principios y los cambios producidos antes del nacimiento, ¿sí? Nos ilustra esta tabla cronológica del desarrollo humano, ¿sí? Dentro de los estadios del desarrollo embrionario en sí, en el libro de Moore, ¿sí? Esta exposición está dedicada desde el libro de Moore, nosotros conocemos al estadio 1 como el inicio de la fecundación, ¿sí? Al estadio 23 finaliza el desarrollo embrionario. Esto tiene lugar a los 56 días, ¿sí? Donde finaliza el desarrollo embrionario. Otra palabra para nosotros común, ¿sí? Debemos conocerla, es el trimestre. Trimestre conocemos a los periodos de 3 meses y representa la tercera parte de la gestación. Podríamos hablar de esta fase, es la más importante dentro del desarrollo, la cual tiene lugar al primer trimestre, ¿sí? 13 semanas, cuando se produce los periodos que acabamos de mencionar, el periodo embrionario y el periodo fetal. Los que tenemos un poquito de conocimiento acerca de la tabla cronológica que Moore nos menciona, acabamos de revisar hace un momento, si nos damos cuenta, la etapa 1, etapa de fecundación, ¿sí? Hasta que sufre la célula una multiplicación, diferenciación celular, crecimiento, morfología de la misma, hasta llegar, ¿sí? A una serie de divisiones celulares que vamos a ir viendo más adelante, hasta llegar al día 56, el estadio 23 que acabamos de mencionar, cuando ya tenemos una formación fetal completa, ¿sí? Es aquí en el día 56 donde ha comenzado, ¿sí? Donde en el día 57, perdón, vamos a comenzar con el periodo ya denominado periodo fetal, ¿sí? Otra partecita importante que debemos conocer para el estudio del embrión son los términos descriptivos de la posición y la dirección del cuerpo. En embriología, lo que nosotros conocemos como parte superior viene a ser la parte craneal, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como parte inferior es la parte caudal. La parte anterior es la parte ventral y la parte posterior es la parte dorsal.
De la misma manera, nosotros conocemos, ¿verdad? Observamos en el inciso C la sección medial. ¿A qué se refiere con la sección medial? Perdón. La sección medial de los estadios, ¿sí? Es dirigirnos de una zona, es igual a un corte vertical que parte al embrión en dos mitades iguales, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. De la misma manera, el plano sagital es igual a una división, a una sección vertical, pero que parte el plano ya sea de una parte derecha o una parte izquierda. Cuando nosotros conocemos, ¿sí?, la sección transversal, pensamos, ¿verdad?, que es igual a una división, vertical, ¿sí?, una ventral, perdón, y dirigimos nuestra mirada hacia la parte craneal y hacia la parte caudal. Cuando hablamos de una sección frontal, nosotros vamos a tomar como referencia, ¿no es cierto?, la medición log, que es la medición occipucio-coxis, ¿sí?, desde la parte occipital hasta el coxis, ¿sí?, un plano vertical que de igual manera lo diferencia desde el plano frontal hasta el plano craneal, ¿sí? Eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, otra de las partes para iniciar nuestro estudio, nuestro conocimiento acerca del desarrollo embrionario, algo pequeñito que quizás muchos no recordamos, es los estadios de división celular. Dentro de los estadios de división celular, nosotros tenemos como parte a la interfase, ¿sí? Esta interfase presenta tres fases. La fase G1, como característica principal, va a existir aquí la diferenciación celular, ¿sí? En la fase S, la duplicación del ADN, ¿sí? Y en la fase G2 ya vamos a ver la formación de los microtúbulos, los cuales se van a encargar de separar a los cromosomas y formar una nueva célula. Es así que nosotros damos paso, ¿no es cierto?, conociendo la interfase, damos paso a la profase. ¿Qué es la profase? La profase, simplemente, ¿sí? La profase es donde los cromosomas, estos cromosomas se van a condensar y se pierde la membrana celular. Cuando en la metafase, ¿sí?, los microtúbulos que se formaron en la fase G2, ¿sí?, van a direccionar a los cromosomas hacia los polos opuestos, ¿sí? En la anafase nosotros ya observamos que, en la anafase ya observamos, ¿verdad?, que cada cromosoma se está dirigiendo a un polo opuesto, ¿sí? En la metafase me olvidaba algo muy importante que no nos debemos olvidar, es acerca del uso cromático, ¿sí? Los cromosomas quedan totalmente alineados. Y en la telofase ya podemos identificar, ¿no es cierto?, los cromosomas con los microtúbulos, ¿sí?, a cada polo opuesto y formando una célula. Me he permitido demostrarles esta partecita a ustedes para que observen cómo se ve en una placa histológica las fases de la división celular. Tenemos una profase, una anafase, una metafase y una telofase. Ya entrando en el tema, paso a paso, del desarrollo del embrión, tenemos la primera semana de desarrollo embrionario. La primera semana de desarrollo embrionario inicia con la gametogénesis. ¿Qué significa gametogénesis? Es un proceso a través del cual se forma y se desarrolla las células germinativas especializadas, las células sexuales, los gametos, ovocito y espermatozoide, ¿sí? Son células sexuales altamente especializadas. Les muestro un gráfico acerca de la división en base a la espermatogénesis y hacia la ovogénesis, que vamos a revisar más adelante. Es así que la espermatogénesis entonces parte de el crecimiento y la formación de las espermatogonias, que son células germinativas primordiales, que se transforman en espermatozoides maduros. Este proceso, sí, tenemos que tener claro que inicia en la pubertad y durante el periodo fetal y postnatal permanecen latentes. ¿En dónde? En los microtúbulos seminíferos del testículo, es decir, permanecen en su sitio hasta la pubertad. Ahora bien, vamos a detallar lo que acabamos de mencionar. Las espermatogonias tienen
46XY. ¿Qué quiere decir esto? Que son células diploides. Esperan, sus divisiones mitóticas crecen y se modifican para formar un espermatocito primario. Se transforman en espermatocitos primarios y aún continuamos con la cantidad diploide de 46XY. Sin embargo, en la primera división meiótica, ¿sí? En la primera división que sufre este espermatocito primario, ¿verdad? Vamos a tener a los espermatocitos secundarios, los cuales ya no van a ser unas células diploides, sino unas células haploides, 23X y 23Y. Cuando el proceso sigue su curso, ¿sí? Crecen, se modifican, vamos a la segunda división meiótica, ¿sí? Donde nosotros ya tenemos a lo que denominamos espermátides. Las espermátides tenemos 23X, 23X, 23Y y 23Y. Entonces, permanecen, habíamos indicado, de manera latente hasta llegar a la pubertad. Una vez que tenemos las 4 espermátidas haploides, ¿verdad? Estas se van a dirigir a la célula, a los conductos, ¿sí? Seminíferos del testículo, donde estas paredes del conducto, del epidídimo, contienen, ¿sí? Células de Sertoli. Estas células de Sertoli van a nutrir y a dar soporte, sostén a la célula germinal que es el espermatozoide, ¿sí? Otra parte importante, vamos a estudiar acerca del gameto sexual masculino. ¿Cómo está conformado el gameto sexual masculino? Presenta una cabeza, esta cabeza es más voluminosa en su parte anterior, porque presenta una enzima denominada acrosoma, ¿sí? Su trayecto de la cola tiene 3 partes importantes, que es la intermedia, la principal y la final, la terminal, ¿sí? Dentro de la pieza intermedia, ¿sí? Este flagelo contiene el ATP, la energía necesaria del gameto sexual masculino para poder dirigirse hacia el ovocito, ¿sí? Contiene un núcleo donde presenta su material genético y su flagelo que mueve gracias a la acción de las mitocondrias. Ahora bien, hablando de la ovogénesis, vamos a tener que las ovogonias son células primordiales germinativas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los gametos sexuales femeninos. Es así que este ovocito primario se va a transformar en ovocito maduro. ¿Cómo ocurre esto? Los ovocitos primarios se desarrollan antes del nacimiento y continúan hasta la menopausia, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es este proceso? En la maduración prenatal de los ovocitos, las células germinativas primordiales, las ovogonias, van a crecer, van a aumentar su tamaño para transformarse en ovocito primario. Una vez que este ovocito primario se transforma, ¿verdad? Vamos a tener células foliculares aplanadas, ¿sí? Que van a rodear a este ovocito primario, siendo así un folículo primordial, formándose ya un folículo primordial, ¿sí? Los gametos sexuales femeninos, como lo podemos observar, ¿sí? Presenta una corona radiada, ¿sí? Su núcleo, su citoplasma y la zona pelúcida. Ya la maduración postnatal del ovocito, vamos a continuar con esta exposición en medio de los ovocitos primarios, ¿sí? Estos ovocitos primarios van a quedarse latentes en los folículos ováricos también hasta la pubertad. Sin embargo, a partir de la pubertad solamente va a madurar un folículo y se va a producir la ovulación. Y los ovocitos primarios van a aumentar de tamaño en la primera división meiótica, para transformarse luego en ovocitos secundarios. ¿Y cómo ocurre esta división? Después de ser un ovocito primario, un ovocito secundario, el ovocito secundario durante la ovulación inicia su segunda división meiótica, ¿sí? Si el espermatozoide se introduce en el ovocito secundario, vamos a hablar de una completa división meiótica, una segunda división meiótica completa,
¿sí? Y como resultado vamos a tener un ovocito fecundado. Ya en lo que se refiere a la fecundación, les quiero mostrar aquí, ¿verdad? Tenemos el ovario, un ovocito secundario que va a sufrir una serie de transformaciones hasta llegar al útero y ser implantado, ¿sí? Si este no es implantado, vamos a tener como resultado, ¿no es cierto?, la menstruación, la etapa de menstruación se va a hacer presente, mientras que cuando sea fecundado va a sufrir una serie de transformaciones, las que vamos a ver en este momento. La fase de la fecundación. ¿Cuál es la primera fase de la fecundación? La primera fase de la fecundación es la penetración del espermatozoide hacia la corona radiada, ¿sí? ¿Cómo va a atravesar en esta fase el espermatozoide hacia el ovocito? Mediante lo que ya acabamos de ver, el acrosoma va a permitir romper la membrana del ovocito y va a ingresar hasta la corona radiada, ¿sí? Ahí va a participar una enzima denominada hialuronidasa. En la segunda fase de la fecundación, este espermatozoide va a penetrar más allá de la corona radiada, que es la zona pelúcida, actuando también 3 enzimas de importancia, que son la neuroamilidasa, las esterasas y, la acrosina. Dentro de la tercera fase de la fecundación vamos a tener la fusión de las membranas celulares. La fusión de las membranas celulares, una vez que ingrese el espermatozoide, se va a fusionar tanto la membrana del espermatozoide como la membrana del ovocito para intercambiar su material genético. Ya en la fusión de los núcleos, ¿sí?, nosotros vamos a tener la pérdida de la cola del espermatozoide y ya tenemos, ¿no es cierto?, como podemos observar, la presencia del espermatozoide por completo penetrando, ¿sí?, al ovocito. Sin embargo, aquí se produce lo que denominamos nosotros la reacción de zona. La reacción de zona es producida por la membrana del ovocito para evitar, ¿sí?, existen estudios que lo determinan, para evitar que otros espermatozoides ingresen. Ya hablando del desarrollo embrionario, como les mencionaba, el desarrollo del ser humano tiene 2 etapas, la etapa embrionaria y la etapa fetal. Dentro de la etapa embrionaria, si es que este ovocito, después de la ovulación, ocurre la fecundación, nosotros vamos a tener 3 etapas importantes: la de segmentación, gastrulación y organogénesis. Una vez fecundado este ovocito, ¿sí?, se va a convertir en un cigoto. Este cigoto va a sufrir una serie de transformaciones y divisiones celulares hasta llegar a su implantación. Entonces, vamos a revisar a breves rasgos la segmentación del cigoto. Dentro de la segmentación del cigoto, nosotros tenemos que presenta 2 blastómeros, ¿sí?, como podemos observar en la imagen, 2 blastómeros, ¿sí?, continúa con su zona pelúcida, ¿sí?, mientras que viaja hacia el útero, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, una célula, blastómeros, de 4 células, de 8 células, así sucesivamente, hasta obtener, ¿verdad?, de 22 a 32 blastocitos, ¿sí? Ya cuando se obtiene estos blastocitos, aquí se produce una serie de cambios celulares, un crecimiento celular, de hecho, ¿sí?, de los blastómeros, y producimos damos a notar el tema de la compactación. La compactación no es otra cosa sino la unión de los blastómeros en cantidad dentro de la mórula. Es así que nosotros determinamos mórula. Entonces, esta división del cigoto en blastómeros inicia 30 horas después de la fecundación, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, 3 días después, ¿no es cierto?, la mórula queda ya formada. Entonces, dentro de la segmentación del cigoto tenemos el estadio 2 de células, el estadio 3 de células, el estadio de 8, de 3 a 4 células, menciona literatura, ¿sí? Y la mórula de 12 a 32 blastómeros.
Una vez que nosotros hemos visto la segmentación del cigoto, cómo ese cigoto se ha seguido transformando durante su viaje por el oviducto o la trompa de Falopio hasta el útero, vamos a ver también la formación del blastocisto, porque ahí ocurre una serie de divisiones celulares y una serie de formaciones de tejido celular. Entonces, nosotros una vez que ya tenemos una mórula establecida, ¿sí? ¿Cómo se forma un blastocisto? Un blastocisto se forma, si nosotros observamos en el inciso A, tenemos el resto de la zona pelúcida aún conservada, pero observamos una luz en el centro de nuestra mórula, ¿sí? ¿Qué es esa luz que observamos blanquecina? No es otra cosa sino la cantidad de líquido uterino que viene, ¿verdad? Atraviesa las células y se introduce en nuestra célula. Es así, ¿no es cierto?, que obtenemos las células trofoblásticas, ¿sí? Obtenemos las células trofoblásticas que son masa de células externas y empuja hacia las células hacia arriba para formar el embrioblasto que llegaría a ser nuestra masa celular interna. Entonces ahí tenemos ya dos palabras nuevas para nosotros, las células trofoblásticas y el embrioblasto, ¿sí? Masa celular externa y masa celular, perdón, interna, ¿verdad? Una vez incorporada la cantidad de líquido, podemos observar en el inciso B ya la diferenciación de lo que viene a ser el embrioblasto y el trofoblasto y la cavidad del blastocisto, ¿sí? Y hemos perdido completamente el resto de la zona. Seguimos la mujer embarazada, ¿verdad? Tenemos entonces que al día 7, al día 6 más o menos, tenemos que las células trofoblásticas se han establecido y el embrioblasto en la parte superior. Como les mencionaba, trofoblasto, masa de células externas que van a formar luego la placenta, y el embrioblasto, masa de células internas que se va a encargar de la formación del embrión. Una vez establecidas estas dos capas muy importantes, vamos a ver que al séptimo, al octavo día, ya el blastocisto se va a ir incorporando en el endometrio. Y mientras esto sucede, nosotros vamos a observar que seguimos en diferenciación celular, en multiplicación celular, en cambios, en nuevos tejidos, nuevas células. Es así que nosotros nos encontramos con lo que denominamos el hipoblasto y el epiblasto. ¿De dónde esta masa de células se diferencia? El epiblasto, ¿sí?, van a ser de acuerdo a la formación del sincitio trofoblasto, ¿sí? Y el citotrofoblasto tiene una característica muy importante. La característica del sincitio trofoblasto es erosivo, corrosivo e invasivo para poderse adherir al endometrio de la mujer embarazada. Una vez que nosotros conocemos estos términos, ya observamos en la parte del epiblasto, que no es otra cosa sino la migración de células del embrioblasto. Nosotros conocíamos nuestra masa celular interna, ¿sí? ¿Verdad? No nos perdamos en ese sentido. El embrioblasto va a ser el causante de la formación del epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Va a encontrarse en el techo de la cavidad amniótica y este va a ser el piso de la cavidad del blastocisto, ¿sí? Una vez que tenemos incorporada la cavidad amniótica y tenemos ya la cavidad del blastocisto y la cavidad amniótica, ya existe, ¿no es cierto?, ya se ha introducido por completo, manejamos otros términos, ya se ha invaginado, ¿verdad?, el blastocisto dentro del endometrio más o menos en el día 9 al día 10, ¿sí? Para continuar con el desarrollo embrionario, hemos visto la formación, la segmentación del cigoto, también la formación del blastocisto, y ahora nos vamos con el proceso de gastrulación. El proceso de gastrulación no es otra cosa sino la formación de las tres capas germinativas, como observamos en nuestro dibujo. Al inicio nosotros teníamos un blastocisto implantado, pero con dos capas, el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí?
El epiblasto y el hipoblasto está formado por el embrioblasto y el embrioblasto es masa de células internas, ¿sí? El blastocisto en este punto es un disco bilaminar, ¿sí? Mientras que en el proceso de la gastrulación nosotros ya tenemos la formación del disco trilaminar. ¿Cómo ocurre la formación del disco trilaminar? Vamos a ver. El primer signo de gastrulación es la formación de la línea primitiva, ¿sí? Si nosotros podemos observar, lo vemos de frente al embrión y observamos sus capas, ¿sí? Pero si nos vamos desde un plano hacia la parte superior, vamos a observar que la formación y la celularidad migratoria va a formar la línea primitiva. Entonces, ¿qué células se van a encargar de formar la línea primitiva cuando es el primer signo de la gastrulación? El epiblasto. El epiblasto, las células del epiblasto van a migrar hacia la parte anterior, ¿sí? de nuestro embrión, ¿sí? Para formar la línea primitiva. Una vez que esta línea primitiva, esta celularidad va a seguir creciendo, ¿sí? Va a formar lo que nosotros conocemos como el surco primitivo. Una vez formado el surco primitivo por las células del epiblasto, va a formar el nodo primitivo, ¿sí? Vemos una depresión en el fondo. Esta depresión, esta celularidad, también va a invaginarse hacia adentro de nuestro embrión para formar lo que nosotros conocemos con el nombre de la fosita primitiva, ¿sí? Es así que estas células migratorias van a formar la línea primitiva, ¿sí? Perfecto. En este dibujo, que también es parte del libro de Moore, nuestro libro base en embriología, podemos observar ya desde un plano hacia arriba, ¿no es cierto? Observamos el surco primitivo, ¿sí? La línea primitiva, el nodo primitivo y la fosita primitiva, que es por la presencia de la migración de las células del epiblasto hacia la parte anterior, como acabamos de mencionar, ¿sí? Este epiblasto va a formar parte, ¿verdad?, del disco embrionario, no nos olvidemos de esos términos. Entonces hablamos así, que la línea primitiva es el resultado de la proliferación y el movimiento de las células del epiblasto hacia el plano medio del disco embrionario, ¿sí? Y a medida que esta línea va aumentando su longitud a consecuencia de la adhesión de las células, se va a formar el nodo primitivo, así el surco primitivo y la fosita primitiva. Entonces, por tanto, aparece la línea primitiva, ¿sí? Aparece esta línea y es posible ya identificar al embrión. ¿En qué partecitas es ya posible identificarlo? Hablábamos un poco más adelante acerca de las maneras de describir al feto. Entonces, ya cuando en el proceso de gastrulación ya podemos hablar de una descripción craneal, caudal, ventral, dorsal, y también podremos hablar de los diferentes planos, ¿sí? Un plano derecho, un plano izquierdo. Es así que nosotros también en esta gráfica, ¿sí? En esta gráfica nosotros vamos a poder entender un poco mejor de lo que estamos hablando acerca de las etapas, ¿verdad? De la aparición de esta línea primitiva, ¿sí? Una vez que se ha formado la línea primitiva, ciertas células van a abandonar a la línea primitiva y se convierten en células mesenquimatosas, lo que nosotros vamos a conocer como el mesodermo indiferenciado, ¿sí? Células que formaron parte de la línea primitiva la abandonan a esta línea primitiva y van a formar las células mesodérmicas o mesodermo indiferenciado. Las células que procedieron, si recordamos bien, del epiblasto para formar el nodo primitivo, van a formar lo que ahora nosotros vamos a conocer como endodermo embrionario. Y las células que permanecieron en el epiblasto y no se movieron van a ser células que se denominen ectodermo embrionario. Es así que gracias al epiblasto nosotros vamos a tener las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo.
los cuales más adelante se van a encargar de la formación de los órganos y sistemas. A ese proceso se lo denomina organogénesis. La organogénesis no es otra cosa sino la formación, ¿verdad?, de el desarrollo de los órganos y los tejidos, como acabamos de ver aquí en el ectodermo, el sistema nervioso y la piel, entre otros, claro está, el mesodermo, músculo, esqueleto, ¿sí? Los riñones del aparato reproductor, y en el endodermo las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado, etc. Otro proceso que ocurre dentro de la segunda semana de edad gestacional, casi entrando a la tercera semana, tenemos la neurulación. ¿Sí? Vamos a hablar, son, como les dije al inicio, temas muy complejos que los he ido simplificando para poder avanzar al tema. ¿Sí? La neurulación. Dentro de la neurulación, nosotros, esta fase, este proceso se caracteriza por la formación del tubo neural. Una vez que nosotros ya tenemos establecido nuestro organogénesis, nuestras tres capas germinativas, el ectodermo, mesodermo y endodermo, nosotros tenemos ya el proceso de neurulación, la cual se encarga de la formación del tubo neural. Si nosotros observamos aquí, el embrión se encuentra, como yo siempre les menciono a mis estudiantes, en un plano, en un libro abierto, su formación de sus tres capas. Una vez, ¿sí?, que comienza la neurulación, comienza el cierre, ¿sí? El cierre de este proceso trilaminar para formar el tubo neural. Una vez formado el tubo neural, da paso a la formación de ¿qué? ¿Cuál va a ser el primordio de la formación del tubo neural? El sistema nervioso central, la médula espinal y el encéfalo, ¿sí? Otro proceso importante ocurre aquí en el tubo neural una vez que se cierra y se forma en forma de cilindro, ¿sí? Las crestas neurales. Estas crestas neurales van a ser muy importantes porque van a formar a partir de ellas, va a ser el primordio de los ganglios de las raíces dorsales, de los nervios craneales, del 7, del 5, del 9, del 10, ¿sí? Del sistema de formación de los ganglios del sistema nervioso autónomo, de los ganglios espinales. Entonces, las crestas neurales, su formación va a ser muy importante en este caso, ¿sí? Eso con respecto a la neurulación. El desarrollo de las somitas es otro tema, ¿sí?, que abarca durante el tercer periodo de la edad gestacional, donde una vez formado el tubo neural van a aparecer, ¿sí?, las somitas. ¿Cómo se forman las somitas? ¿De dónde salen las somitas? Entonces recordarán el nombre del nodo primitivo cuando se formó la línea primitiva. Este nodo primitivo va a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de mesodermo paraxial. Este mesodermo paraxial al final de la tercera semana, después se va a condensar y va a comenzar a dividirse en los cuerpos cuboides denominados somitas. Durante el periodo somítico del desarrollo humano, en los días 20 a los días 30, ¿sí?, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener ya 38 pares de somitas. Y hacia el final de la quinta semana de desarrollo embrionario, nosotros vamos a tener de 42 a 44 pares de somitas, como observamos en la gráfica, ¿de acuerdo? Una vez incorporadas estas somitas, vamos a conocer que existe la formación de las somitas a cada lado del tubo neural, ¿sí? Tenemos somitas, 4 somitas occipitales, 8 somitas cervicales, 12 somitas torácicas, ¿sí?, 5 lumbares, 5 sacras y de 8 a 10 coxillas, ¿sí? Esto va a formar el esqueleto axial y cada par de somitas va a ir evolucionando, originando 3 grupos de células. Aquí vamos a conocer las células que se van a formar gracias a las somitas, y estas células van a dar formación a otros tejidos y órganos, como por ejemplo, los esclerotomas van a dar lugar a lo que es la columna vertebral, las costillas y los huesos del cráneo. Los dermatomas, es decir, van a formar la dermis de la piel, y los miotomas van a dar lugar a los músculos esqueléticos. Son células propulsoras, cuáles son de los mioblastos,
de los miotomas son los mioblastos, los cuales van a estarse encargando de la formación del músculo esquelético. Otra partecita al final de la tercera semana que no debemos olvidarnos es la formación, la vasculogénesis y la angiogénesis, conociendo como vasculogénesis a la formación de nuevos vasos craneales vasculares que van a ser y que sus células precursoras formadoras van a ser los angioblastos. En cambio, la angiogénesis de la angiogénesis es la formación de nuevos vasos sobre vasos preexistentes, ¿sí? Eso es importante, esa parte, conocerla. Dentro ya de la cuarta, octava semana de desarrollo embrionario, nosotros ya tenemos, ¿no es cierto?, establecida ya la formación, ¿verdad?, la neurulación, ya ocurrió el cierre, ¿verdad?, del tubo neural y demás. Ahora nosotros vamos a ver que ese tubo en forma de cilindro también tiene extremos, como mencionamos, un extremo craneal, un extremo caudal, un extremo medio, al cual lo denominamos plano horizontal. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la parte superior, para que me entiendan un poquito mejor, qué pasa con la parte inferior y la parte media de nuestro embrión. Durante la cuarta y octava semana de desarrollo embrionario ocurre el plegamiento del embrión. Entonces, nosotros al comienzo ya de la cuarta semana, este plegamiento se hace evidente, ¿verdad?, en el plano craneal, ¿sí? Como podemos observar en la figura, del plano craneal, de la región craneal, este va a ir aumentando de grosor, lo cual va a permitir la formación, ¿verdad?, va a ser el esbozo del encéfalo, ¿sí? Al mismo tiempo que se produce esta elongación del pliegue cefálico para dar lugar a lo que va a ser el encéfalo, va a quedar ya incorporado el intestino primitivo anterior. El intestino primitivo anterior va a dar lugar, ¿verdad?, al primordio de la faringe, del esófago y a la parte inferior del sistema respiratorio, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir en el plano medio, en el plano caudal? ¿Qué va a ocurrir en el plano caudal? En este plano caudal. En el plano caudal, ¿sí?, el cierre de este plano caudal va a permitir, ¿sí?, que este tubo neural sea el primordio de lo que más adelante vamos a conocer como la médula espinal. Mientras ocurre este proceso, ¿sí?, va a ir incorporándose el intestino primitivo posterior. El intestino primitivo posterior es el primordio del colon descendente y del recto. ¿Qué va a ocurrir en el plano medio? En el plano medio de nuestro tubo neural, ¿sí?, nuestro plegamiento, nuestro cierre, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en el plano horizontal? ¿Sí? El plegamiento lateral va a dar lugar a un crecimiento rápido de la médula espinal y en ese momento vamos a observar que va a quedarse incorporado el intestino primitivo, ¿sí?, medio. Este intestino primitivo medio va a dar lugar, ¿verdad?, a los primordios del intestino delgado. Entonces, nosotros observamos en la gráfica, ¿sí?, intestino primitivo anterior, medio y posterior. Ya hablando acerca de los aspectos destacados del periodo fetal, ¿no es cierto? Hablamos de todos los periodos, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta y octava semana, cuáles son los procesos más relevantes de diferenciación celular, ¿sí?, crecimiento celular. Ahora bien, vamos a los aspectos destacados del periodo fetal desde la semana 9 a la semana 12. Ya nosotros tenemos incorporado, ¿verdad?, una masa de células internas que nos da como resultado al feto, ¿verdad? Y masa de células externas que nos va a dar lugar, ¿no es cierto?, las células trofoblásticas, a lo que nosotros estamos observando en nuestra pantalla, lo que cubre al feto es la placenta. Entonces, ¿qué aspectos destacados se presentan en la novena a 12ª semana de edad gestacional? Si nosotros observamos claramente en nuestra imagen, observamos una cabeza, ¿sí?, muy voluminosa en comparación al resto del cuerpo, ¿sí? Es más grande la cabeza
que el resto del cuerpo. Y si nosotros también observamos, las orejas se encuentran de implantación baja, los ojos totalmente separados, ¿sí? Una de las características importantes aquí en la semana 9, ¿sí? La carita es ancha, los ojos son ampliamente separados, ¿sí? Podemos observar aquí que los genitales externos de los fetos masculinos y femeninos van a tener características similares. A la ecografía, nosotros en esta semana no vamos a poder diferenciar todavía el sexo del bebé, ¿sí? Pero algo muy relevante en la semana 9, y es pregunta de examen, para los que estén escuchando y van a ser mis alumnos, ¿sí? El hígado en esta semana es el órgano principal que tiene lugar a la eritropoiesis, ¿sí? La eritropoiesis no es otra cosa sino la formación de hematíes, ¿de acuerdo? Al final de la semana 12, nosotros tenemos en esta semana la formación de los centros de osificación del esqueleto del cráneo, ¿sí? Y de los huesos largos. Pero al final de la semana 12, ya el hígado no se encarga de la eritropoiesis. Quien se encarga de la eritropoiesis va a ser el vaso. Otra particularidad en esta semana es la formación de la orina. Comienza entre la semana 9 y la semana 12. La orina es eliminada a través del líquido amniótico, ¿sí? Eso no tenemos que olvidar. Dentro de otros aspectos destacados y hablando ya de la semana 13 a la semana 16, nosotros durante este periodo observamos que nuestro feto crece rápidamente, ¿sí? En este periodo el crecimiento se exacerba de manera abrupta, ¿sí? Hacia la semana 16 ya vemos una cabeza relativamente ya pequeña, ya tiene su forma, ¿verdad? En comparación al feto de la semana 12, y los miembros inferiores ya han aumentado de tamaño, ¿sí? En la semana 9 a la semana 12 nosotros veíamos los miembros inferiores cortos, mientras que los miembros superiores estaban casi un poco más aumentados, ¿verdad? Ahora ya observamos cierta simetría en los dos en su formación. La osificación del esqueleto fetal se mantiene activo, ¿verdad? Y los ovarios se van a diferenciar y contienen ya folículos. Si es mujercita, ya vamos a ver que ya existen los folículos primordiales, ¿verdad? Y que contienen ovogonias, ¿sí? Y los genitales de estos fetos ya pueden reconocerse. En esta semana ya podemos reconocer. Existe literatura que habla de la semana 12 a la semana 16, otra literatura habla de la semana 12 a la semana 14, pero dentro de un periodo, dentro de la semana 12 a la semana 16, ¿sí? Dentro de los otros, la semana 17 a la semana 20, nosotros si nos fijamos en la gráfica, observamos que el crecimiento de este bebecito se va a reducir ya su madre también puede sentir ciertos movimientos, percibir movimientos, sus primeros movimientos fetales, y ahora la piel de este bebé está cubierto, ¿verdad? De este feto por un material grasiento de característica pastosa, ¿verdad? Que se denomina la vernis caseosa, que va a proteger la piel delicada del feto, ¿verdad? Frente a abrasiones, a grietas o al endurecimiento, ¿sí? Del mismo, y que puede acompañarse también de una exposición al líquido amniótico, ¿sí? A la exposición del líquido amniótico. Como podemos observar, también ya presenta las cejas, el pelo en la cabecita ya es casi visible, ¿sí? En la semana 20. Con frecuencia este feto va a quedar cubierto, ¿verdad? De un componente con su pelo fino, ¿sí? Y es de característica aterciopelada, denominada lanugo. Ya la semana 21 y 25, nosotros durante este periodo, nuestro feto ya ha llegado a una proporción, como observamos en la imagen, ya normal, ya no existe una desproporción cefálica con su cuerpo, ¿verdad? Ya tenemos mejor diferenciados sus manos, sus miembros inferiores, sus ojos, su boca, su nariz. Sin embargo, este periodo en esta semana es muy importante, sí, es muy relevante, ya que aquí los pulmones, ¿sí?
van a secretar los nemocitos tipo 2 en los bronquios, lo que denominamos el surfactante, sustancia que va a ayudar a respirar al embrión cuando ya ocurra el proceso de su nacimiento, ¿sí? En la semana 21 se van a iniciar ya los movimientos oculares rápidos en este sentido, ¿sí? Las uñas ya van a aparecer, casi a la semana 24 van a aparecer las uñas, ¿sí? Es otro de los parámetros que nos pueden ayudar cuando existe un parto. Siempre les menciono a mis estudiantes esta parte, cuando dentro de la semana 21 a la 25 nosotros asistimos a un parto, observamos de inicio sin realizar el cálculo de las edades gestacionales, ¿sí? Para saber en qué edad gestacional se presenta el embarazo. Ustedes observan las uñas en formación y recuerdan que la presencia de uñas es en la semana 24, entonces no tenemos un feto a término, ¿sí? Cuando no observamos las uñas formadas, no tenemos un feto a término. A pesar de esto, el feto han nacido fetos prematuros, ¿sí? De 22 a 25 semanas de edad gestacional que con un apoyo, ¿sí? Con un apoyo en terapia intensiva pueden salir. Sin embargo, como acabamos de mencionar, en la semana 21 se forma el surfactante. Recién estamos viendo indicios de formación pulmonar, lo cual hace que este proceso en esta semana se dificulte un poco si la madre presentara ya un trabajo de parto. Sin embargo, nosotros en este periodo también podemos determinar que puede existir cierta discapacidad también, ¿no es cierto? Porque existe un riesgo elevado de discapacidad por inmadurez nerviosa, ¿sí? Dentro de la semana 26 a la 29, ¿sí? Ya estamos cerca casi ya unas semanas más y nosotros ya podemos hablar de un parto prematuro, si es que en esta semana se daría el parto, hablamos de un parto prematuro, ¿sí? Habitualmente, como mencionábamos, también en estas semanas puede el feto sobrevivir, sin embargo, ya está establecida la comunicación pulmonar y la vascularización pulmonar ya en esta semana, ya se ha desarrollado a un grado suficiente como para permitir un intercambio adecuado entre los gases respiratorios, ¿sí? El sistema nervioso central también dentro de estas semanas ya se encuentra establecido, entonces también podemos hablar de que ya existe un control de la temperatura del embrión corporal, ¿verdad? Los párpados ya se pueden abrir, ¿sí? Ya observamos un poco más de cabello establecido de pelo establecido, ¿verdad? En su cabecita, ¿sí? En esta semana ocurre algo muy importante, que también es pregunta de examen, el vaso fetal. El vaso fetal se ha convertido en un órgano importante para la eritropoyesis. Si recordamos, en las semanas anteriores lo formaba el hígado, luego, ¿no es cierto?, al final de la semana ya ocurría, ¿no es cierto?, la formación de la eritropoyesis, los hematíes. Ahora en esta semana lo va a formar el vaso fetal, se ha convertido en el productor de hematíes. Sin embargo, cuando este proceso finaliza, es decir, finaliza a las 28 semanas, iniciando la semana 29, ya la médula espinal es quien se va a encargar de la formación de estos hematíes, ¿sí? Ahora bien, en la semana 30 a la 34, nosotros vamos ya a tener el reflejo pupilar, ¿sí? Ya tenemos una formación más establecida de nuestro feto, ¿sí? Aquí también va a existir la modificación del diámetro de la pupila en respuesta a un estímulo luminoso, ¿sí? Otra de las características que les menciono a mis estudiantes es cuando la madre expone su barriguita, ¿verdad?, hacia la luz. Existen estudios que reflejan que la pupila, del diámetro pupilar, reacciona frente a este estímulo, ¿sí? Este reflejo se puede producir en las 30 semanas de edad gestacional. Ya observamos una piel rosada, una piel lisa, extremidades superiores e inferiores ya formadas y también muestran un aspecto muy voluminoso, ¿verdad? A esta edad ya podemos también, a las 32 semanas, más o menos entre las 30 y 34 semanas, sí podemos observar
que generalmente también se pueden presentar partos prematuros en esta semana. Los fetos sobreviven más. Durante esta semana los fetos sobreviven más porque ya tenemos nuestro sistema pulmonar funcionando, ¿verdad? Ya para las 35 a 38 semanas de edad gestacional, los fetos que nacen dentro de esta semana, ¿sí? Tienen un agarre firme, ¿sí? En el momento de realizar el examen neonatológico, observamos, ¿sí? El capurro, entre otros test que nosotros conocemos, ¿sí? Para determinar la firmeza y el buen agarre y la orientación espontánea que tiene el feto cuando también lo exponemos a la luz. A medida que el embarazo ya se aproxima, ¿verdad? A término, el sistema nervioso va a adquirir ya un grado de madurez elevado, ¿sí? Y lo suficiente para poder lograr que las funciones corporales pueda integrarse a esas funciones, ¿sí? Bueno, yo creo que me pasé con 2 minutos tomando en consideración que fue desde las 5:10 que iniciamos. Sin embargo, como les mencionaba, lo que se refiere a la cátedra de embriología y a las etapas, ¿sí? Les he mencionado un breve resumen, ¿sí? De lo que es el inicio hasta el final. Ya en la semana 38 podemos tener un parto inminente, un parto, si es programado, una cesárea, de acuerdo a la sintomatología de la mujer. Entonces, es todo en cuanto les puedo ayudar en base a los aspectos destacados del periodo fetal desde su inicio a su fin. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema. ¿Me siguen? Doctora, le agradecemos por su intervención. La verdad es que tenemos una pequeña pregunta y es, Claro. ¿cuál es el periodo más crítico para el feto? Dentro del periodo más crítico, les mencionaba al inicio, son las 13 semanas del primer trimestre de gestación. Sin embargo, los 3 primeros meses de edad gestacional, como ustedes pudieron identificar, ¿verdad? La formación, la segmentación, la organogénesis, la gastrulación, la neurulación. Ese periodo es en la primera, segunda y tercera etapa de edad gestacional. Nosotros hablamos de los 3 primeros meses de edad gestacional. Es el periodo crítico donde la madre debe cuidar de su niño, evitar radiación, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver el día de mañana en lo que se refiere a malformaciones congénitas. Durante los 3 primeros meses de edad gestacional, la madre tiene que tener mucho cuidado con muchos factores de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acabamos de ver la neurulación, la formación del cerebro, ¿sí? La formación de los pulmones, la mayor parte de órganos y sistemas que nos ayudan a la motricidad y a la orientación, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta quizá? ¿Me siguen ahí, muchachos? Sí, doctora, ya nos acaban de llegar más preguntas. Aigaibor pregunta, ¿qué pasa si el feto se retrasa una semana más? Si el feto se retrasa una semana más, estamos hablando, sí, de más allá de 40 semanas, ¿verdad? No le entiendo muy bien. ¿Retrasa en qué? ¿En el parto? Muchachos, ¿me siguen ahí? Sí, doctora, así es la pregunta, ya estábamos consultando. Si el feto nace
digamos, a las 42 semanas, 43 semanas puede ser, máximo 40 semanas de edad gestacional, ¿a eso se refieren? Sí, doctora, un retraso en el parto. Perfecto, entonces ahí estamos hablando de un aspecto que también nos menciona Moore, ¿verdad? En lo que se refiere al feto posmadurez, a la etapa de posmadurez, ¿verdad? Donde observamos, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa a un feto que se ha quedado dentro del útero de su madre. En la madre prácticamente esto suele pasar, no presenta actividad uterina pronunciada y simplemente deja pasar el parto, como nosotros hablamos prácticamente. El feto se encuentra macerado, ¿sí? La maceración, es decir, tenemos un aspecto de feto con su carita arrugada, ¿sí? Ya la piel desaparece casi, comienza a existir una especie de descamación de la piel, ¿sí? Hablamos de un feto macerado, ¿sí? Ya hablamos de una placenta que no nos ayuda porque, claro, en este tema no vimos el manejo, el uso de la placenta, ¿no es cierto? Entonces, la placenta pierde su conexión, su nutrimiento para el feto y el feto puede llegar incluso hasta la muerte, ¿sí? No existe la... Ya, doctora. Sí, ajá, dígame. Vale nos pregunta, ¿en qué tiempo se pueden dar abortos espontáneos y puede el bebé nacer con una placenta adherida? Ya, los abortos espontáneos se pueden dar en cualquier parte del periodo de edad gestacional. Sin embargo, los más frecuentes, que de lo mismo vamos a ver el día de mañana, se presentan en los primeros días de edad gestacional, los más frecuentes abortos espontáneos, porque muchas de las veces la madre desconoce de su embarazo e ingiere medicación que hace posible este aborto, ¿sí? O quizás no existe un cuidado oportuno, ¿sí? Y vamos ahí un poquito hablando del día de mañana, la radiación. La radiación es una de las causas, radiación me refiero a los rayos X, ¿sí? En imagenología, que es con más frecuente, ¿sí? Produce abortos espontáneos, ¿sí? En ese caso. Y la otra pregunta que me hizo. Que si el feto puede nacer con placenta adherida. El feto puede presentar una placenta adherida y de hecho muchas de las veces nosotros vemos en el síndrome de bandas amnióticas, ¿sí? Nosotros conocemos ese síndrome por ese sentido, pero también puede existir una placenta adherida al feto, sin embargo esto no es muy frecuente, ¿sí? Pero sí se ha presentado, podemos verlo. Ujú. Ya, doctora, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué fármacos impiden el cierre del tubo neural? Los fármacos que podrían impedir el cierre del tubo neural, nosotros, y de hecho lo vamos a ver también el día de mañana, sin embargo, tenemos dentro de los más importantes y la indometacina también, ¿sí? No recuerdo otro fármaco que nos puede ocasionar ese cierre. Vamos a revisarlo el día de mañana. Ya, doctora. Cris nos pregunta, ¿a Ujú. qué semana de gestación se produce el meconio y qué ocurre si el feto lo ingiere? Perfecto, una muy buena pregunta y pregunta de examen de igual manera. En la semana más o menos, si nosotros identificamos, hemos estado hablando de semanas en periodo de 35 a 38, de 9 a, eh, a, a 12 semanas, de 13 semanas, ¿sí? En un periodo considerable, el meconio se va a presentar entre la semana de la semana 20 a la semana 26, nosotros ya vamos a tener establecido junto, como en la semana 21, el sistema pulmonar, el sistema digestivo, ¿sí? Este meconio ya vamos a tener casi ya a las semanas finales del embarazo y este es signo de que ya existe una madurez. Ya existe una madurez de parto, ya debería existir un parto ya inminente, ¿no es cierto? Pero producción en sí específica de meconio, ya casi al final
de la edad gestacional. Nosotros más o menos un intervalo entre las 38 y 37 semanas de edad gestacional ya es un indicativo, ¿no es cierto?, una alerta para nosotros los médicos de que la paciente ya debe ser intervenida porque existe, ¿no es cierto?, el momento del tacto que se realiza a la paciente, a la mujer embarazada, ¿verdad? Ya nosotros sentimos las membranas, sentimos que ya están por romperse y en el momento en que nosotros realizamos un tacto, en el momento del parto, ¿verdad? El líquido amniótico, la ruptura prematura de membranas, nos da, ¿no es cierto?, una coloración meconial y eso es indicativo, ¿verdad?, de un parto ya que debe realizarse, ¿sí? Entonces, la pregunta quedaría contestada, que el meconio se va a producir ya en etapas finales de la edad gestacional. Gracias, doctora. Katy Palacios le hace la pregunta, ¿de qué se forma a partir del hipoblasto? A ver, como decíamos, nosotros tenemos dos capas, ¿verdad?, que se van a formar por la presencia de líquido de la cavidad uterina hacia nuestra célula, que va a permitir la dispersación tanto de estas células para formar una masa celular interna, una masa celular externa. Masa celular externa, trofoblasto, masa celular interna, embrioblasto. El embrioblasto va a ser el causante de la formación de las dos capas, del epiblasto y del hipoblasto, ¿sí? Ya, doctora, y la última pregunta que estamos recibiendo. ¿Cuáles son las posibles causas del labio leporino y de paladar hendido en el mismo niño? Creo que como le mencionaba Melanie, esa pregunta se las voy a responder el día de mañana con malformaciones congénitas, ¿sí? Es una pregunta muy, pero muy común y nosotros tenemos muchos casos de esto de labio leporino y paladar hendido. Sin embargo, labio leporino, como les menciono, ya no es término que no debe mencionarse, sino es labio hendido y paladar hendido, ¿sí? Doctora, muchas gracias. Un reconocimiento especial a su profesionalismo y un agradecimiento muy especial por compartir lo que sabe y sobre todo su disposición de tiempo. Chicos, seguros estamos de que esta ponencia haya cubierto sus expectativas y los esperamos el día de mañana a las 17 horas con una nueva ponencia sobre este mismo tema. Les agradecemos mucho y les pedimos que no se retiren de nuestros grupos de WhatsApp, ya que por ahí mismo se les enviará toda la información. Gracias, doctora. Bueno, Melanie, les agradezco por esta bonita iniciativa, a quienes están, como les mencionaba, detrás de este lindo proyecto. Sin embargo, me siento muy tranquila. Ojalá y este video sea y se llegue también a mis estudiantes. Recordarán que les di 2 preguntas de examen, ¿sí? Que son preguntas que van a ser evaluadas, ¿sí? Que tengan una buena tarde. Ha sido un gusto con todos ustedes. Espero haber despejado algunas dudas y llegar a todos ustedes con la materia de embriología. Gracias.